muchos meses esperando poder sacar adelante y aquí mi compañero lo sabe bien, Juan Arena, que además Doy fe. de ser compañero de Mary Station es el que va a escribir el prólogo del libro y además el que me acompaña hoy aquí Encantado de estar aquí a tu vera. como compañero de armas. Y nada, lo primero de decir, seguramente a algunos les extrañe que no esté el libro físicamente, ¿verdad? Es porque el libro está todavía en producción, saldrá más o menos a principios de verano. Lo que pasa es que los organizadores me propusieron este evento y la verdad es que presentar el libro por primera vez en mi ciudad era algo a lo que no me podía negar, aunque aún no lo tuviera aquí físico, pero vamos, que de todas maneras yo creo que vamos a tener una charla bastante interesante, tanto sobre el libro en sí como sobre la saga Street Fighter en general, que además cumple 30 años y bueno, de eso hablaremos también ahora dentro de poco y vamos, de todas maneras yo creo que va a salir algo bastante interesante, ¿verdad, Juan? Tiene que salir algo interesante, tío. Estás tú, seguro. Lo primero de todo, respecto al libro, que es el primer tema que quiero tratar antes de nada, ha habido algún que otro problema a la hora de lanzarlo a la venta, pero al final todo va a salir bastante bien. Se ha trabajado mucho en él y digamos que mi intención ha sido la de hacer un libro lo más completo posible, no solo hablando de los juegos en sí, sino de todo lo que toca Street Fighter, todos los temas respecto a películas, respecto a bandas sonoras, respecto a la serie de animación, las figuras, todo este merchandising del que tú tanto sabes, ¿verdad, Juan? Un poco, luego hablamos si quieres de eso. Luego también hablaremos de eso. Y vamos, hasta que salga este libro, yo creo que podremos tener aquí una buena presentación, empezando sobre todo por el principio. Bueno, Street Fighter, el título original, el de 1987. Yo no sé si tú habrás jugado ese juego, Juan, en recreativa. Yo uno de los primeros juegos que completé en recreativa, o sea que sí, sí. Ah, lo llegaste a jugar, Sí, ¿no? sí, sí, lo jugué mucho, sí. Yo aquí por Córdoba, la verdad, no llegué a verlo en recreativa. No sé si alguno de los presentes llegó a verlo. Pero vamos, supe de él, supe del primer Street Fighter con la conversión ya al ordenador que tenía yo por entonces, que era Atari ST. Era La una conversión esa está conversión, bien, ¿no? era digamos una conversión regulera, es que tú ten en cuenta Bueno, es que yo que, hablo de la que viene Spectrum y claro, este es el problema. bueno, la de Spectrum ahora sí que hablamos, pero vamos, al menos en respecto a Atari ST tenía ese problema de los 6 botones de acción, que claro, todo se tenía que condensar en un único botón. Y ahí había poco para hacer. Lo de hacer un Hadouken, si en la recreativa ya era difícil, en la conversión Atari ST eso era un sueño imposible, ¿no? Claro. Yo hubo muchos juegos que descubrí, muchos juegos que venían de las recreativas a los ordenadores. Yo empecé con un Spectrum, lo hablamos antes, aunque enseguida cambié a Amstrad, que ha sido mi máquina de cabecera durante los 80 y primeros 90 hasta que llegó la Mega Drive. Y digo, descubrí muchos juegos antes de los arcades en ordenador, con lo cual mi criterio a la hora de criticarlos pues no era mucho. Sin embargo, con Street Fighter pasó al revés. Yo había jugado mucho a la recreativa, que estaba en mi barrio, y cuando lo vi en Spectrum, hostia, fue El duro, bajón, ¿no? ¿no? Fue duro. El Entonces, bajón. fue duro, sí. Bueno, es la principal curiosidad sin duda de ese título, porque aunque lo jugaste en recreativa de 6 botones Claro, también. no jugué en la versión mítica. Yo creo que no sé si alguien la llegaría a probar aquí en España, la de los botones estos de presión y tal, que me imagino es lo que vas a contar, ¿no? Sí, eso creo que se quedó más por el extranjero. Fueron una unidad, digamos, de las primeras que se hicieron especiales con esos botones de presión, que eran 2 botones, uno para el puñetazo y otro para la patada. Vamos, todo vino porque Casco no estaba muy convencido, ¿no? Con eso de una recreativa con 6 botones iba a ser algo demasiado Qué complicado, locura, sí, sí. porque por entonces se llevaban dos, como mucho 3 botones, ¿no? Y esos botones ya ellos dicen que la gente lo iba a ver eso demasiado complicado. Y se ideó el sistema ese de los botones de presión y El meneo que le según la endiñabas ahí. fuerza con la que golpeaba, pues te hacía a lo mejor un puñetazo fuerte o un puñetazo débil. Pero claro, ¿qué pasaba con eso? Que se rompía con, Claro. con mucha facilidad. Llegaba el dueño
dueño del salón recreativo, a lo mejor se compraba la recreativa que costaba un pastón y claro, se la encontraba a las 2 semanas rota y eso no interesaba. Y de esas unidades, ya digo que salieron muy pocas. Sí, yo de hecho no he llegado ni a verla. Creo que hay algún vídeo por ahí donde se puede atisbar alguna cosa, Sí. pero no es la máquina que realmente hizo popular al título tampoco. O sea, lo de los 6 botones es lo que sí que yo creo que llegaría masivamente al mercado extranjero fuera de Japón. Es más, yo creo recordar que la que cataba yo en mi barrio ni siquiera tenía los 6 botones. O sea, hablamos de una máquina con pues la típica que tendrían de cualquier otro juego y que le cambiaron la placa para que pudiese estar dentro de Street Fighter. O sea, que tampoco creo que tuviese los 6, seguramente tendría 3 con suerte o 4. Sí, bueno, de eso ya hablaremos ahora con Street Fighter 2, que ahí tampoco pude yo llegar a probarlo con 6 botones. Pero digamos que esa era el gran hándicap, ¿no?, del título. Tener una recreativa dedicada a ese único juego era algo que costaba demasiado dinero. Y los dueños de salón recreativo no se molestaban mucho, no se complicaban la vida. Tenían sus máquinas, digamos, universales, iban cambiando la placa. Que uno usaba 6 botones y solo tenías 3. Había que apañarte había que apañarse con los 3. No había más remedio. Sí, sí, es así, es así. Bueno, eso fue el principio. Eso fue el principio. Teníamos ahí ya varias señas características de la saga. Teníamos a Ryu, teníamos a Ken, a Sagat. Unos Ryu y Ken un tanto, hay que decirlo, en fin, Particulares. porque luego la estética que hemos visto de cada uno de ellos, da igual que sean títulos en los que se nos muestran más jóvenes o más viejos, respetan pues la imagen que tenemos de ellos, pero si ahora uno se va a ver a ese Ryu casi pelirrojo, ¿no? Sí. Y a ese Ken, en fin, de aquella manera hay que esforzarse para identificarlos. Sí, Ryu salía pelirrojo por limitaciones en la placa de color de la recreativa, ¿no? Y te salía también con pantuflas, o sea que Sí. era algo distinto. Y Ken también estaba cambiado. Pero vamos, es normal, porque ahí digamos que estaba todo por inventar. Sí, sí. Fue la segunda parte la que ya lo inventó todo. Pero vamos, ahí teníamos también a luchadores que luego fueron míticos, como Ken, como Birdie, como Adon. Y aunque se nos ha vendido la moto con aquel Mike, el boxeador, es un Balrog. Es un Balrog, en fin. Mike era Mike Tyson, era un homenaje al boxeador que hicieron Capcom para el primer Street Fighter. Y la cosa en principio no pasó de ahí, porque el juego digamos que tuvo un éxito moderado. Tuvo éxito sobre todo en Japón, en Estados Unidos también un poco, en Europa muy poco. Pero vamos, de todas maneras ahí se sentaron las bases de lo que venía después. Sí, vamos, aunque pueda sonar sorprendente, y sobre todo porque el que me siga un poco sabe que yo siento predilección total por la segunda parte, mi afición a la saga realmente comienza en el 1 y cuando, bueno, luego lo comentaremos, pero cuando llega el 2 a mi barrio, a esos recreativos en los que yo disfruté de la primera parte, si fui corriendo a ver la máquina era porque había disfrutado mucho del primero. Es decirte que mucho de lo que ya nos aportó en variedad de enemigos, lo de los viajes a otros países y los golpes especiales, aunque no tenía ni idea de cómo se ejecutaban, era todo casualidad, o el típico que sabía cómo se hacía y le dejabas para que te matase, no sabes, te queda un round, déjamelo y tal, y yo te lo paso. Nace con el 1, no tanto con el 2, o sea que eso estaba ahí ya, aunque no tuviese ese éxito que tú dices, ¿eh? Luego lo extraño es que esa segunda parte tardó mucho en llegar, ¿eh? Y se hicieron unos experimentos muy extraños. Yo no sé si recordarán un juego que hubo para ordenador, el Human Killing Machine. Así que esto es una especie de segunda parte apócrifa, ¿no? Vemos que la compañía que hizo las conversiones para ordenador del primer Street Fighter dijo, bueno, voy a sacar un Street Fighter 2, pero sin permiso de Capcom ni sin usar los personajes ni nada. ¿Fue Tiertex esto? Sí, sí. Y salió un juego bastante curioso. Creo que había de luchadores un torero y también un toro. Sí, que salía ahí luchando. Era algo bastante peculiar. Sí, sí. Pero además esto fue, creo, si no recuerdo mal, continuación, como tú dices, apócrifa, pero en el mercado europeo, ¿no? Sí, solo en Europa. Claro. Porque, claro, esto Capcom no lo apoyaba por ninguna parte. Está claro. Luego tuvimos otro amago con Final Fight. Sí. ¿Tú te acuerdas? Digamos que Capcom tenía interés de hacer una segunda parte de Street Fighter 2, o sea, del primer Street Fighter, y se la encargó a un grupo, un par de programadores que ya por entonces eran bastante conocidos dentro de la compañía. Y al final lo que acabaron sacando fue algo muy distinto. Algo muy distinto que se llamó en principio Street Fighter 89.
Hay pósters por ahí todavía, ¿no? Está ahí ese póster famoso japonés Promocionándolo, del sí. título. Luego lo presentaron, fue presentando el juego por feria y claro, la gente estaba muy confundida porque eso con Claro. Street Fighter no tenía nada que ver, ¿no? Bueno, tenía que ver a nivel quizá de hardware y eso sí que tenía cierto... A nivel de hardware tampoco porque Era la Final CPS1 Fight- ya, ¿no? Final Claro, Fight era es CPS1, CPS1 sí. y Street Fighter todavía no, todavía no. Tienes razón, sí con el 2. Y ahí vamos, salvo el parecido quizás ligero entre Ryo y Guy, un poco más se podía encontrar ahí. Así que al final el juego lo llamaron Final Final Fight, Fight, sí. y siguió la cosa adelante. Y otro caso curioso es de ese juego para NES, Para mítico NES, también, sí, hombre. con ese nombre tan largo de Street Fighter Final Fight 2010 o algo así, con esa historia tan rara de Ken en el futuro. Eso también fue bastante peculiar. Sí, sí, bueno, por suerte todo eso al final quedó donde quedó y en el 91 llega lo que tiene que llegar, ¿no? Ujú. Sí, pero fíjate qué curioso, y eso también lo cuento en el libro. El proyecto que iba a lanzarse en 1991 era Final Fight 2. El primer Final Fight tuvo mucho éxito y Capcom pues quiso lanzar un Final Fight 2 y le dio a los programadores que lo lanzaran, pero digamos que pasó lo inverso, ¿no? Al final lo que le salió fue Street Fighter 2 y ahí quedó la cosa. Y vamos, pero pocos podían imaginarse el éxito que podía haber tenido ese juego. ¿Tú qué recuerdas de la primera vez que lo viste de Street Fighter 2? Hombre, yo el momento lo recuerdo tanto del arcade como después de las versiones domésticas. Cada instante de esos primeros contactos, ¿no? con los juegos o con las versiones diferentes, pero sobre todo del arcade sí recuerdo pues el boca a boca que se produjo en el barrio, antes incluso que pudiésemos verlo, de los que ya lo habían catado y venían contándonos que había un juego que, bueno, heredaba lo del primero para el que lo había visto, pero sobre todo que aportaba la posibilidad de elegir un montón de luchadores, cada uno con su particular estilo de lucha, con la estética. Y recuerdo ir a los recreativos y costarme poder estar cerca de la máquina, porque había tantísima gente alrededor, tenías que hacer cola, esto era bastante habitual. Sí, sí. Pero había que pedir turno casi, había que pedir la vez para jugar. Y recuerdo eso, también recuerdo después, hablaremos de las versiones, pero el largo desarrollo que hubo después de que saliese Super Nintendo, yo era muy usuario de Mega Drive y muy de Sega, ¿vale? Entonces, la envidia que me dio ver a mis colegas con Super poder disfrutarlo y el tiempo que tardó en salir la versión de Mega Drive, siguiéndolo en las revistas, ¿no? Durante meses, y el momento en el que me llamaron desde el Canadian de mi ciudad para decirme que ya estaba, o sea, ese es un momento mítico también, ir a recogerlo y probarlo. Sí, sí, yo es que es un juego que le tengo mucho cariño, ya te digo, me acuerdo de cada Estamos ahí instante. poniendo el PowerPoint, que Venga, dale caña. estamos hablando y no Claro, hemos estamos pasando contado cosas, ahí está, que hay que ilustrar. En su día, la verdad que Street Fighter 2 cogió por sorpresa a mucha gente, sobre todo porque tampoco de lo que es novedad de juegos de recreativa no se hablaba mucho. Yo recuerdo al menos las revistas de la época trataban sobre todo temas de ordenadores, tanto de 8 como de 16 bits. Por entonces Hobby Console estaba, si no había salido ya estaba a punto de salir, pero eso es lo que es hablar de novedades de recreativa. A lo mejor tenían alguna sesión por ahí de un par de páginas, pero nada más, y por eso cogió por sorpresa, creo yo, a tanta gente. Yo cuando jugué a Street Fighter 2 por primera vez, me pilló también muy por sorpresa por eso, porque el primero en recreativa no lo había catado. Aquí en Córdoba no sé si llegó a ver alguna máquina de esas. ¿Cómo lo jugaste tú la primera vez? La primera vez en un salón recreativo, la gente de por aquí lo conocerá, que era por Cañero. Y vamos, el dueño lo había puesto, la máquina ya sabía el monstruo Lo que tenían de tenía, mano, claro, claro. y había puesto la máquina encarada a lo que era la puerta de salida. Y entraba y te encontraba todas las máquinas de alrededor vacías, desiertas, y alrededor de esa, pues toda la gente había piñada. Y era algo que extrañaba, porque aunque entraban novedades de vez en cuando, pero siempre había gente que tenía su juego al que jugaba y le importaba poco que luego entraran otras novedades, también porque a lo mejor le tenía ya, digamos, mucha práctica y era el que más le rendía con la moneda. Pero en esa ocasión estaba todo el mundo alrededor de la máquina y ella pensaba, aquí está pasando algo gordo. Aquí está pasando algo gordo. Sí, yo creo que eso fue general a todos los salones, ¿no? Donde se pudiese disfrutar del juego. Yo recuerdo también que esto no recuerdo que hubiese pasado anteriormente, y era por lo que decíamos, porque en el primero hacer los movimientos especiales y las combinaciones de golpes y demás costaba,
¿vale? No era tan fácil de ejecutar todo aquello. Después sí recuerdo que había mucho de aprendizaje compartido, es decir, te explico cómo se hace esto, o fíjate que puedes hacer esta otra cosa. O sea, yo recuerdo que es la primera máquina en la que realmente supe o evolucioné jugándola. No solo tanto como en otros casos recordar cómo era la fase o dónde te va a saltar tal enemigo, es decir, usar memoria, sino la habilidad de ejecutar golpes, de combinarlos. Tampoco es que hiciese un juego de Street Fighter 2 en el arcade como el que se podría hacer hoy en día con un Street Fighter 4, por ejemplo, 5, ¿no? No yo hablo de esa profesionalidad, pero sí que recuerdo que se compartía lo que se aprendía y se mejoraba viendo jugar a otros. Es decir, creo que fue la primera vez que eso se dio, por lo menos en mi historia, en los recreativos. No Sí, creo que pasase antes. el aprendizaje, y además que era necesario. Claro. Digamos que aprender el Hadouken, eso era lo primero que tenías que hacer Exacto. si querías llegar a algún lado. Si no, yo la primera partida que eché solo duré un combate contra Blanca. Y Mal comienzo ese. Mal comienzo, muy mal comienzo. Claro, hasta que ya iba aprendiendo el Hadouken. A la mayoría de la gente le salía pues con la técnica esta universal que te empezás a girar el mando y a machacar los botones hasta que te sale algo. Sí, sí. Y luego ya vas viendo más o menos qué giro ha ido haciendo hasta que ya acaba dominándolo por completo. Y yo recuerdo que pasó en muy poco tiempo, en muy poco tiempo la gente empezó a dominar el juego y empezaron a salir todas las técnicas. Uno de los personajes favoritos de entonces, fíjate que curioso, era Honda, que visto ahora uno de los últimos Street Fighter no es tampoco Sí, se la ignora un poco, es verdad. Pero claro, tenía la técnica de la palmada, que era la más fácil de hacer, que era machacar el botón y ya está. Pues por eso se Pega volvió buenos mandobles ahí con ese brazaco sí. pétreo, ¿no? Bajando, sí, sí. Y además luego también tendríamos que hablar del tema tanto de escenario como de música. En el tema de escenario, sobre todo, la ambientación en diversos países que tuvo ese juego. Sí, en el primero ya casi había pasado, ¿no? Os había esbozado un poquito el tema de los escenarios localizados geográficamente, aunque ahora lo ve uno y dice, bueno, algo, pero claro, que esquemático y todo, ¿no? Con el detalle de Street Fighter 2 y con todo el movimiento. Escenarios animados, claro. Y todo, la gente pasando con la bicicleta en el escenario de China, la gente en el escenario de Rusia, todo el público que veía ahí detrás. Eso era algo que se te quedaba también muy grabado, ¿eh? Y luego chorradas como la rutina esta mítica del suelo, la deformación, para darle ese efecto pues casi de profundidad y tal, que también en su momento chocaba, ¿no? Ahora lo ve uno con la perspectiva del tiempo y dice, madre mía, pero sí que... Ahora parece nada y menos, pero entonces es que el juego tenía muchos detalles. Los personajes en sí, que esos sprays grandísimos. Sí. Que yo hasta entonces en recreativa no había visto ningún otro título, o al menos no recordaba con unos personajes tan grandes y también animados, ¿eh? ¿Sabes? Sigue pasando hoy porque hemos jugado sobre todo mucho, a ver, hoy con los emuladores, poder jugar a la recreativa, si te apetece jugar a Street Fighter, evidentemente, pero durante mucho tiempo a lo que jugamos sobre todo fue a las conversiones de consola, principalmente, y el cambio es brutal. O sea, uno recuerda las conversiones de Super Nintendo Mega Drive como buenas conversiones en su época y muy fieles al arcade, pero cuando te pones a compararlos, o sea, es que los sprites dan risa. Hoy en día, dan risa al lado de los de consola. Y de hecho, esas franjas tan gordas que incluso jugando en una consola modificada para poder verlo a 60 Hz, en fin, como debió haber sido, si no fuese por las conversiones paupérrimas que hemos recibido durante tanto tiempo, siguen teniendo las franjas negras para disimular el tamaño de los sprites que no se podían hacer con esos aparatos, pues 1-1 con los del arcade, ni de lejos, en tamaño hablo. Luego ya podemos hablar de otras cosas, pero... Espérate, creo que veo por aquí una pregunta. Ah, claro, que lo pongas a full screen. Nos hemos perdido interesantes ilustraciones el año. ¿Qué ha pasado? Pues ahí estábamos, hablando del tema sprites. Bueno, del arcade, ¿qué más? Es decir, bueno, yo realmente casi que hablaría, si quieres, de las versiones para consola que llegaron muy pronto. O sea, este juego sale en el 91, pero a principios del año
92, yo creo que ya estaba por ahí publicitándose el de Super, o sea, fue muy poquito el tiempo que tardó Sí, en... el de Super Nintendo y además ahí detrás hay una historia bastante particular sobre ese título. Digamos que la guerra de consolas por entonces estaba en su máximo apogeo, estaban Sega y Nintendo ahí ¿Qué me vas a contar que no sepa? cogiéndose del cuello la una a la otra y Sega le estaba tomando ventaja, sobre todo en Norteamérica. En Japón no, en Japón Nintendo seguía siendo la reina, pero Sega tanto en Norteamérica como en Europa estaba empezando a tomar ventaja. Y Nintendo sacó ahí su Super Nintendo, pero claro, creo que fueron 1 o 2 años de diferencia y eso se notó. Sega tenía su juego deportivo con la mayor figura de deporte de aquel país y sobre todo tenía Sonic. Sonic, además, en un movimiento, eso es otra charla, pero en un movimiento muy acertado del señor Kalinske, que era el que mandaba entonces en Sega América, se incluyó con la consola en el pack del sistema, es decir, como regalo. Aunque parecía que iban a perder pasta con un titulazo, al final lo que hicieron fue precisamente lo que tú dices, ¿no? De vender consolas como churros y comerle gran parte de la tostada a Nintendo, que estaba tan a gusto ahí en su trono, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo, realmente. Sí, vamos, en todo el mundo. Y Nintendo sacó su Super Nintendo con Super Mario World. Fíjate tú qué pedazo de título. Pero aún así veían que Sega seguía tomando ventaja. Que Mario no le iba a salvar, no le iba a sacar la castaña del fuego. Sí, sí. Y tenían que buscar otro título, un título que le hiciera vender la consola. Y claro, solo había que echar un vistazo a los salones recreativos para darse cuenta que era Street Fighter 2. Les costaría su buen dinerillo aquello, ¿eh? Su buen dinerillo, además que Capcom ya estaba por entonces en negociaciones tanto con Sega como con NES, con los creadores de la PC Engine, para sacar el juego tanto en Mega CD como en PC Engine CD. Además el primer Street Fighter salió Sí, también de en PC en CD, sí. Y vamos, las negociaciones se cortaron en cuanto Nintendo puso ahí el maletín rebosante de yenes, ya dijeron exclusivo de Super Nintendo y ahí se va a quedar. Bueno, y se va a quedar durante un tiempo, porque además el de Mega Drive, como decía yo antes, no tardó tanto en salir. Sí que fue yo creo que 1 año y medio, una cosa así más o menos de diferencia, debió haber, que fue mucho tiempo para los que teníamos que padecer en el patio del cole, ¿verdad? Las burlas de los que tenían el juego en Super Nintendo y pensaban que nunca lo veríamos en Sega. Se hizo eterno, o sea, te digo, pero en cuanto se produjo el anuncio, y encima se dijo que iba a haber 24 megas, ¿no? Que era como vender, yo qué sé, la locura, Nirvana, ¿no? el Nirvana. Efectivamente. Pero además que fue la versión Champion Edition. Sí. Y yo fíjate que creo que ahí hubo también un tema que por aquella época no era ni mucho menos habitual que tú lanzaras un juego al mercado como Street Fighter 2 y que al poco tiempo sacara, en lugar de una secuela, una nueva versión con unos cuantos cambios, lo que tuvo Champion Edition, que fueron los 4 jefes finales controlables. Sí. Y la posibilidad de seleccionar un mismo luchador, 2 personajes. Sí, sí, bueno, y luego a nivel estético cambio de color también en decorados y cositas así, pero son detalles. Sí, pero vamos, que eran cambios menores. Totalmente, sí. Y uno se pregunta esto por qué lo hizo Capcom, que luego le salió muy bien, porque en desarrollo no se gastaron nada Claro. y recaudaron una nueva millonada. Pero si te pones a pensarlo, dices, a ver, Nintendo tenía la exclusiva en consolas de Street Fighter 2. El juego también salió en ordenadores, pero claro, los ordenadores no entraban Sí, en sí. esa batalla. Y claro, Capcom también se podía llevar un dineral vendiendo Street Fighter 2 en Mega Drive y en PC Engine. ¿Y cómo nos saltamos la exclusiva de Nintendo? Sacamos otro juego que es el mismo, ¿no? Sacamos otro juego, aunque sea el mismo, lo llamamos distinto y ahí Nintendo ya no puede decir nada. Qué cucos. Y muchas gracias por ser tan cucos, porque si no, lo que decíamos antes, muchos nos habríamos quedado no 1 año y pico, sino mucho más tiempo sin haber podido jugar al juego. Sí, ¿sí? yo por entonces era de Mega Drive y tuve que esperar Sabio Relaña. tuve que esperar el juego ahí comiéndome la uña hasta que al final salió, pero también fue una conversión bastante buena. Sí, aunque sea solo como apunte, si podéis curiosear, y quizá alguno lo haya hecho, en YouTube hay algunos vídeos de las versiones previas a lo que al final se acabó comercializando. O sea, ve uno la evolución, ve que efectivamente lo que salió estaba muy, muy bien para lo que la máquina podía dar de sí, pero luego se ha comentado también mucho hasta qué punto Capcom fue perezosa en el desarrollo del juego para Mega Drive, que es el que, como digo yo,
más disfruté en su momento porque la máquina podía haber dado mucho más de sí. Realmente el juego, aunque parece que exprime la Mega Drive hasta sus límites en el momento, no es tan así. O sea, la máquina seguramente podía haber hecho algo más parecido a la recreativa de lo que al final acabó siendo. Hay por ahí algunos vídeos, quiero recordar que no son vídeos, que son como alguna ROM de prueba de alguien. De hecho, yo a alguien lo conozco, es un chico de San Vicente en Alicante, el Pocket Lucho, que ha demostrado que la Mega Drive podía haber hecho algo muy parecido al arcade, evidentemente poniendo más empeño, ¿no? Pero bueno, el juego salió muy bien. Pero también ten en cuenta que Capcom en Mega Drive, no sé si el Street Fighter 2 fue el primer juego que programaron ellos, pero si no fue de los primeros. Porque, a ver, Nintendo tenía atado muy en corta a Capcom. No quería que sacaran títulos para consolas de la competencia. Entonces Capcom lo que hacía era vender la licencia a terceros, juegos como el Ghost and Gold de Mega Drive o el MEX. Eso lo programó la propia Sega. Sí, sí. No lo programó Capcom. Digamos que ya para entonces sí, ya para entonces Nintendo no podía retener tanto Claro. a las compañías y por eso pudieron coger y tomar la rienda del proyecto. Has dicho antes que el juego se planeó en principio para Mega CD, por el cual yo también siento pasión. Cada uno tiene sus fetiches, oye, sus enfermedades. ¿Qué pasó? ¿Por qué no acabó saliendo en Mega CD, tío? Esto habría estado muy bien. Por eso, por el maletín de Janek Ah, vale, vale. diciendo. La cancelación. No, por entonces O sea, que debemos odiar a Nintendo un poco más. No, no, yo a Nintendo la adoro, que quede claro. Por entonces la excusa oficial que puso Capcom, digamos que técnicamente no llegaban. No llegaban como para tener una buena versión de Street Fighter 2, tanto Mega CD como PC Engine CD. Pero claro, luego mira que el juego salió tanto en Mega Drive como en PC Engine normal, Sí, en formato sí, sí, cartucho, sí. y dice, hombre, entonces limitaciones, lo que se dice limitaciones tampoco No había tantas, ¿no? tantas. Tampoco... Sí, sí, sí. Bueno, y luego conversiones, estamos hablando de consolas, que son al final las que pues más se conocen y más se disfrutaron, pero en ordenadores yo creo que no hubo máquina. Bueno, sí hubo una. También otra que yo también le tengo. Yo es que se ve que he tenido un poco de cenizo con esto, que es el Amstrad, que no recibió su conversión de Street Fighter 2, pero todas las demás sí que la recibieron. Se anunció, La cancelaron, ¿no? efectivamente, se anunció y nunca llegó. Estuvo en todas las revistas, yo me acuerdo de verla en Micromanía anunciada, en fin, cualquier publicidad de la época donde se anuncian los juegos de lanzamiento estaba. Lo que pasa es que nunca llegó a salir al mercado, pero todos los demás sí recibieron sus conversiones. Y creo que ahora está en pantalla la de... Hay una foto de Spectrum, Una de Spectrum y que es otra muy, de la carátula de juego de Super Nintendo. muy meritoria la de Spectrum, aunque se empeñaron en hacer esos sprites tan gigantescos que se mueven como, vamos, si lo habéis visto en movimiento es tremendo. O sea, hay que echarle mucho valor para jugar, ¿eh? Valentillo, Valentillo. Además multicarga para cada combate, o sea, era un poco... Creo que en 128K cargaba todo, quiero recordar. Pero vamos, que es una locura de conversión, sí, sí. Hombre, los ordenadores no llevan, en cuanto a potencia, incluso las versiones de 16 bits, yo probé la de Atari ST y aquello era horrible. Doloroso, sí. Bien, es verdad que estaba ahí al cargo Gold, que son unas conversiones de recreativas penosas. Que eso también era un handicap bastante importante. Pero es que eso, a lo mejor tiene una máquina a la que no le puedes pedir más y le vas a meter ese título, no puedes tampoco pedirle que tenga... Además, en el momento lo que importaba no era tanto que saliese un buen juego, sino hacerte con la licencia y sacar el juego. O sea, seguramente venderían como churros, pese a... Tenemos un sonido ahí... Sonido que boicotea nuestra conferencia. Digo que lo importante era conseguir la licencia y vender. Se no ha berrido limpio, no pasa nada. Decía que lo importante era vender el juego, no tanto como quedase, aunque la gente, como decía yo antes al principio, hablando de Street Fighter 1, estaba muy acostumbrada a que las conversiones de recreativa llegasen mermadas, con lo cual la sorpresa tampoco creo que fuese mucha. Sí, sí, ya te digo, vamos, y además un juego otra vez lo mismo, con los 6 botones de acción y lo metes en un ordenador que como mucho tenía uno o dos botones, pues tenía que hacer malabarismos para poder sacar. Yo recuerdo que a lo mejor para dar un puñetazo te agachabas y pulsabas el botón de acción, para dar una patada tenías que agacharte, empujar hacia adelante, darle el botón de acción. Luego para saltar también era un problema porque tampoco tenía botón dedicado para el salto, en fin. Que en lo que a control se refiere un desastre, un desastre.
Sí, no era desde luego algo para enseñar a los colegas y presumir, seguramente. Sí, sí. Pero bueno, son 4 ordenadores, ¿no? Yo recuerdo la revista Ah, bueno, de claro. Amiga, Sí, hombre. en la captura, como se está viendo aquí, sí quedaba bonito, ¿eh? Sí. No lo veía en movimiento. La versión en PC, por ejemplo, tiene muy buenos gráficos en MS2. Lo que pasa es que se mueve, o sea, es lamentable. Estamos criticando antes a Amiga y ST, que son hermanas. La de MS2 también es para darle de comer aparte porque a nivel de animaciones es tremenda. Pero bueno, eso en cuanto a ordenadores. Luego es que salieron o salió, luego hablamos de las siguientes pues modificaciones del juego, pero es que salieron muchos más sistemas, claro. No se quedó ahí la cosa, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso después del Champion Edition? Después vino el Turbo Hyper Fighting, que sí, vamos, en lo que se refiere a revisiones, hace poco la calculé añadiendo esta que se ha anunciado hace poco, la de Ultra Street Fighter, hoy creo que Son 7, 8, vale. 8 en total. Después de la de Champion Edition vino esta, la de Turbo Hyper Fighting. Y vamos, esa también tiene una historia bastante curiosa. Porque no sé si recordará aquellos Street Fighter 2 Rainbow. Sí, hombre, claro. Sí, sí, los bootleg estos rarísimos, sí, sí. Es que la placa CPS1 en la que se programó el juego, el problema que tenía que se podía piratear muy fácilmente. Y sobre todo el Street Fighter 2 Champion Edition se pirateó muchísimo. Y claro, ya que se pirateaba, pues también los hackers aprovechaban para modificar el juego y tenía ahí locuras como a lo mejor que al hacer un Shoryuken también te lanzaba 20, Un muro de Hadoukens, ¿no? un muro de Hadouken. Honda al hacer la palmada también empezaba a lanzarte Hadouken y Sí, muy recurrente el Hadouken, ¿verdad? Para todo. una locura bastante importante. Y la velocidad de juego también. Sí, la velocidad sí, de sí, juego sí. se aumentó ahí Sí, sí. hasta niveles. ¿Tú te llegaste a pasar algún combate? No, yo eso no lo quería ver ni en pintura, tío. No lo entendía. Yo no le veía la gracia, sinceramente. Recuerdo que hasta podías cambiar de luchador en... Sí, había un botón para, efectivamente. No. Seamos serios el año, ¿no? Era una locura. Y lo de Turbo Hyper Fighting, digamos que fue la respuesta de Capcom a eso, ¿no? De sacar un Champion Edition con modificaciones, pero digamos que no tan locas. Con sensatez. Con algo más de sensatez. Los luchadores tenían todo algún otro movimiento nuevo, la velocidad también se aumentó, pero vamos, que estaba todo mucho más regulado, digamos. Sí, además, esta fue la versión que después llegaría a Super Nintendo, ¿no? Que de nuevo volvió Super a... Nintendo también en exclusiva. Claro, volvió a fastidiar un poco el panorama a los que nos dábamos... ¿Sabes? Nos congratulábamos de tener una versión mejorada de lo que ellos habían disfrutado antes y, en fin, esa guerra seguía, ¿no? Con esto. Sí, pero en cuanto a eso, la versión Mega Drive de Champion Edition... Ah, sí, tiene tenía también, el selector de velocidad y tal, ¿no? tiene el selector de velocidad, los golpes Sí. extra, tiene todo lo de Era versión, Special Champion Edition. Claro, todo ahí lo está de la clave. versión turbo. Y eso fue porque, vamos, primero Capcom, digamos que sacó la versión para PC Engine y esa es Champion Edition normal. Y Sega iba a sacar ya también su versión de Champion Edition para Mega Drive. Pero entonces Sega se enteró de que ya existía otra versión nueva, que era la Turbo, que Nintendo había comprado los derechos y que la iba a sacar para Super Nintendo. Y dijo Sega, yo también quiero las novedades para mi juego. Así que lo retrasaron unos meses, metieron esas novedades y para saltarse a la torera, digamos, lo que es los derechos de exclusiva, en lugar de llamarlo Turbo Hyper Fighting, lo llamaron Special Champion Edition y tiraron para adelante. Qué grande. Y eso a Nintendo le fastidió bastante y a partir de entonces ya dijeron, vamos a dejarnos digamos, de tener Street Fighter en exclusiva aquí, de darle dinero a Capcom porque nos están haciendo Luego, bastante importante. Fíjate, ahora estoy pensando, macho, que ahora cualquiera piensa en jugar a un Street Fighter, sobre todo, y en los Fight Pads estos o los sticks, ¿no? Los arcade sticks estos tochos y el dinero que hay que invertir si se quiere jugar a nivel pro, si se quiere competir, etcétera, etcétera. Y cómo un juego mueve también la industria del hardware para desarrollar este tipo de cosas. Hay empresas que se han hecho de oro gracias a que estos juegos requieren de estos mandos. Y entonces ya pasó algo parecido. O sea, Sega desarrolló su mando de 6 botones con la vista puesta en vender más juegos o facilitarle al jugador la tarea, porque el mando de Mega Drive tenía 3 botones y además la cruceta, si uno se pone a usarlo ahora, es ortopédica. O sea, y luego se salió ese mando que tú y yo hemos hablado alguna vez de cuál es mejor, si el de Mega Drive o el de Saturn, el de 6 botones de Mega Drive o el de Saturn. Yo sigo pensando que el de Mega Drive porque es como más
más fácil de manejar o más pequeño, no sé, más ergonómico. Una evolución al otro, pero bueno, también. Seguramente. Pero a lo que voy es que acabó saliendo por eso, porque en Super Nintendo no se hizo esto. O sea, la Super sí que tenía 6 botones, pero tenía estos 2 superiores y los otros 4. Y bueno, Sega dio ese paso también, invirtió para desarrollar ese mando que después se convertiría en estándar. Y en PC Engine también, Bueno, también pasó algo parecido. Muy curioso y allí era incluso más necesario, porque la PC Engine creo que tenía 2 botones de acción solo. Lo crees bien, solo los tienes, sí. Es ortopédico total jugar a Street Fighter con ese mando. Con ese mando. Bueno, de hecho lo que hacen... Espera un segundito. A ver ahora, dale relaño. A ver, vamos probando. Nada, pues compartimos micros, si no, lo que pasa es que va a ser más difícil. Bueno, a ti yo creo que te oyen, ¿no? Sí, más o menos. El problema es que luego lo que estoy grabando se va a perder ese sonido. Bueno, lo que decía es que si lo habéis jugado y si no lo contamos, tiene 2 botones y luego tiene otros 2 botones, creo que es como un Select y un Start o algo parecido. Entonces, uno de ellos digamos, añadió a los golpes y el cuarto en Discordia servía para cambiar entre patadas y puñetazos, como pasaba también con el de Mega Drive de 3 botones, que tenías que andar dándole al Start cada vez que querías, tú imagínate, ¿no? Hacer un combo ahí, o sea, dándole al Start cada 2x3 para... Pero bueno, esto es lo que pasó, porque al final el juego necesitaba de los 6 botones si se quería disfrutar. Entonces había que tirar de eso, como fuese. Y un buen arcade stick de palanca, aunque... Pero eso en su época no lo tuvo nadie, macho. Lo sabía, pero... Igual tú sí, porque tú eres de pudientes, pero... No, había por entonces, pero ahora eran difíciles de encontrar, ¿eh? Sí. Ahora siguen siendo carísimos, pero los puedes encontrar más fácilmente. Por entonces creo que el arcade stick de Mega Drive llegué a verlo 1 o 2 veces, no llegué a verlo más. Y de Super Nintendo, pues... Oficial no hubo nada, ¿no? De Super. De Super en esa oficial, época, por lo creo que menos. Nintendo no lanzó nada. Nunca hizo nada, ¿no? Sega sí lanzó el arcade stick suyo, pero Nintendo no. En esos temas nunca ha estado muy pendiente, la verdad. Curioso que nosotros en su momento no disfrutásemos de la PC Engine como tal, en territorio PAL. Sí que llegaría la TurboGrafx, que tuvo menos éxito y ninguno. De hecho, yo recuerdo que luego se vendían unidades nuevas, pues casi regaladas en grandes centros comerciales y tal, porque no. Y el juego está muy bien. O sea, la conversión de ese juego es brutal en PC Engine. O sea, mucha gente duda entre la versión de Mega Drive, siendo la misma, que es el Champion Edition, y la de PC Engine ahí a medio camino. Es muy difícil elegir. Yo acabo eligiendo la de Mega Drive, objetivamente, no tanto por pasión, y está muy, muy lograda. Bueno, la de Mega Drive también tiene la ventaja esa que ya hemos comentado, que las novedades de la edición Turbo, ¿no? Claro que se le añadió, sí. Pero la de PS Engine, digamos que para la potencia que tiene la máquina salió una conversión muy digna, ¿eh? Bueno, eso con respecto a las versiones que vinieron al rebufo de la primera, digamos, antes de que se diese el salto, ¿no? De Street Fighter 2. Claro. Luego ya tuvimos Super Street Fighter 2. Claro. Que era ya en una placa distinta, la CPS2. Evolución de la CPS1 y ya mucho más difícil de piratear. Ahí Capcom sí se puso las pilas y dijo esto no me va a volver a pasar y no le volvió a pasar. Y de todas maneras el título, digamos que era una conversión, una adaptación, o sea, lo que es la potencia de CPS2 no la aprovechaba porque partía del hardware anterior, ¿no? Pero aún así, oye, se llevó a cabo un lavado de cara gráfico bastante competente. Se añadieron esos 4 nuevos luchadores, algún que otro movimiento nuevo también, rediseño en decorado, o sea que al final tuvimos un título ahí bastante interesante, ¿eh? Y yo recuerdo que se recibió casi como un título, como si fuese un nuevo capítulo dentro de la saga, aunque seguía siendo Street Fighter 2, pero esos cambios que tú cuentas sí que llegaron a los salones, sobre todo con entusiasmo por parte de la gente. O sea, si se habían producido esas colas y esas aglomeraciones de peña alrededor de la máquina, con este volvió a pasar porque además yo creo que los salones entonces ya están más preparados seguramente para lo que podía ser el juego, y yo recuerdo ver este ya en cabinets más grandes, con los 6 botones preparadas para que la gente les diese tralla y no tuviesen que andar cambiando de botones o lo que fuese, ¿no? Reparándolas.
porque ya habían aprendido. Por cierto, antes de que sigamos con esto, conversiones. Es que no me quiero olvidar de la de Master System, por Dios. La conversión de Master System, que esa es Brutal. una de tus joyitas, ¿eh? Esa es una de Joya, tus joyitas. brasileña, además. ¿eh? Sí, Solo sí. en el mercado brasileño, pero que también está por ahí y había que recordarla, sí. E incluso esas conversiones no oficiales para NES, para la Nintendo Ah, sí, de sí, 8 bits. Master Fighter, bueno, tienen tantos nombres, Master Fighter sí. y este tipo de cosas, ¿no? Creo que salieron 3 o 4 y incluso te podías escoger hasta a Mario como luchador y todo. Sí, sí, hay locuras totales. Eran sí. bastante curiosas, Sí, curiosas. sí, sí, sí. Y oye, y eran competentes, ¿eh? Te ponías a jugar con ellas y pensaba, si Capcom hubiera lanzado un Street Fighter 2 oficial para NES, habría quedado un producto muy digno porque, oye, se dejaban jugar bastante bien. Sí, eso con respecto al normal, digamos, al Street Fighter normal. Y Super Street Fighter, que también bueno, a nivel de recreativa, aparte de lo que tú comentabas de los luchadores y demás, bueno, combos, ya de forma, digamos, oficial, ¿no? No, Sí, sí. no vía bug, como se ha contado alguna vez que surgen los combos del Street Fighter 2, ¿no? Casi como un accidente, se encuentran con aquello dentro del resultado de programar el juego y dicen, pues a lo mejor esto se puede dejar para que los jugadores hagan uso de él. Luego ya se incluyó como algo intencionado por parte del desarrollador. Eso ya, digamos que se dieron cuenta del error cuando estaban ya buscando novedades para la versión Champion Edition. Y es que eso, digamos que era un bug tan popular entre los jugadores que decidieron dejarlo. Decidieron dejarlo ahí, era un error del juego, digamos que la animación del golpe no llegaba a terminar, y al no llegar a terminar pues podía enlazar ataques. Y eso era lo que los programadores no tenían ni mucho menos pensado y que sacaron los jugadores por sí mismos. Y luego, como digo, parte de eso junto con la famosa barra esta que se acumula abajo y permite hacer pues eso, golpes especiales a final de... Pero eso ya fue del combate en y la demás. versión Turbo. En la versión Super Street Fighter 2 Turbo, sí, es verdad. En la de Super Street Fighter 2 también tenía la novedad esa que tú dijiste, la de los combos, la del primer ataque, te iba Sí, saliendo First Attack, sí. el marcador con la puntuación que se iba añadiendo cuando a lo mejor te escapaba de una presa o algo, tenía todas esas novedades que hoy en día son bastante importantes dentro de un juego de lucha, digamos un juego de lucha si no tienes tu medidor de combo y tu regulador pues como que te falta el 50% digamos de lo que es la jugabilidad del título. Sí, la verdad es que cuanto más hablamos, más se ve que casi todas las novedades que se dan por sentadas en el género van surgiendo con cada entrega, ¿no? de la saga. Sí, y luego a nivel de conversiones, otra vez, sí que es verdad que ya las conversiones a sistemas de 16 bits llegan también con mucho éxito, pero no con el mismo pues jolgorio que se montó alrededor de las primeras. Pero es que se siguieron lanzando también para otros sistemas. 3DO tuvo su versión, los Vamos, compatibles ahí de nuevo también. ya no hubo maletines ni nada por medio y Capcom sacó las conversiones, las dos más famosas que son la de Mega Drive y la de Super Nintendo, las sacó al mismo tiempo, vamos. Sí. Que ahí ya no hubo guerra de consolas ninguna y con un número bastante interesante. La de Mega Drive que llegó a tener 40 megas, que aquello era... Que se viese bien en la portada, ¿eh? Aquello era ya el sumum, ¿no? Y la de Super Nintendo se quedó en 32, pero que también estaban bien aprovechados. Sí, y en compatibles quiero recordar que también estuvo en Atari y en Amiga. Esos dos los tienen. Amiga CD32 tiene su versión también del juego. Que, bueno, es lo que es. Es decir, es una versión como el de Amiga, pero con cargas más largas, ¿verdad? Y, en fin, bueno, pues que también seguían aprovechando la licencia y exprimiéndola como han hecho, pues yo creo que con casi todos los Street Fighters, ¿no? Que han lanzado. Sí, aprovechándolo todo. Pero vamos, ya por entonces yo creo que había como algo de cansancio. Digamos que los aficionados lo que querían eran más novedades. Era sobre todo un Street Fighter nuevo creado partiendo de cero, aunque eso todavía tardó en llegar porque Capcom sacó una revisión más, Super Street Fighter 2 Turbo, que digamos que con la plantilla de Super Street Fighter 2 te incluía la barra de especiales, que eso sí que lo sacó de SNK, eso no lo inventaron ellos. Alguna que otra novedad también, se aumentó la dificultad hasta niveles bastante Sí, sí.
bastante, y claro, también al tener la palabra turbo, aumentaron también la velocidad de juego, que eso a su vez también hacía que la dificultad aumentara. Y tenía esa sorpresa, la sorpresa final de Akuma. Efectivamente. Hubo mucha leyenda con eso también durante un tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, la historia que hay detrás de Akuma es bastante impresionante con todo lo que generó, sobre todo el Street Fighter 2 original, que generó muchísimas leyendas urbanas y una era la del maestro de Ryu y Ken, ¿no? Aquel famoso Shenlong, ¿no? Que parte de un error, ¿no? Sí, un error de traducción de japonés al inglés. Y claro, todo el mundo se preguntaba quién era ese Shenlong. Empezaron a surgir rumores de que era un luchador secreto, que sí hacía... No recuerdo lo que había que hacer, pero vamos, era algo prácticamente imposible, no perder ningún combate, no dejar que te quitaran ni una rayita de vida y... Las leyendas urbanas, ¿no? Que se cocían Sí, sí. en los salones ahí. Incluso llegó a salir en una revista norteamericana bastante famosa, digamos, poniéndole un empaque más oficial, ¿no? Sí. Con montajes de Sí, captura sí, sí, sí. y todo. Y Akuma era la respuesta de Capcom a eso. Digamos que no era el maestro de Ryu y Ken, pero sí era su hermano maligno, ¿no? El que salía ahí al final para enfrentarse a nosotros y desde luego era el luchador más difícil hasta ese momento. Y lo referente a las conversiones esas del título, yo recuerdo sobre todo la de 3DO, que creo que la Sí, ha yo he mencionado. hablado de ellas, pero realmente era el Super Street Fighter 2 Turbo. Incluso Ujú. la de C32 también es la del Turbo, sí. 3DO que es casi, bueno, es pixel perfect prácticamente, por lo que... Sí, también las que salieron para ordenador, tanto para Amiga, para PC, ahí ya sí, digamos que hicieron los deberes Sí, sí, sí. y sacaron unas conversiones bastante buenas. Y bueno, aunque luego tuvimos Street Fighter Alpha más adelante, digamos que Capcom siguió exprimiendo Street Fighter 2, porque es que era el juego que ha hecho historia dentro de la saga. Sacó luego aquella versión Hyper Street Fighter 2, que ya era, digamos, que una Max Mix. compilación de todo lo anterior. El Turbo HD de hace unos años con aquellos gráficos en alta definición que para muchos usuarios le ha causado polémica, pero a mí me gustaban. Se juega igual que el otro, ¿eh? Y a nivel de animaciones yo creo que están los frames 1:1 trasladados, que es algo que al principio chocaba, porque tiene esa resolución tan tocha que uno espera una animación a la altura de los gráficos y yo creo que reproducen cada fotograma de la animación de los juegos de entonces y queda un poco raro, pero a nivel jugable es exactamente igual, es decir, responde igual, se puede jugar perfectamente bien y si se te daba bien o mal jugarlo entonces, pues pasa igual, ¿no? A mí sí me gusta, la verdad que lo veo curioso y un homenaje chulo porque cuando salió, bueno, fue casi eso, ¿no? Una vuelta de los orígenes. Y ya por último el Ultra Street Fighter 2, Anunciado que ahora, sí, sí. ha anunciado ahora para esa Switch tan polémica también, ¿no? Que veremos a ver cómo sale, pero oye, esas novedades, ese Violent Ken y todo, tengo muchas ganas de probarlo. Está bien. Lo que pasa es que va a salir solo descargable. Ujú. Claro, para servidor que los tiene ahí todos en una vitrina, pues es un problema esto. Seguro que al final sacan alguna edición. Aunque solo sea para que la Para que compren la tú. compre yo, que salga Y una tenga copia. Está completa ahí bien. la colección. Y ya más adelante, pues Cambia la tuvimos... cosa. Que va, todavía no. Tuvimos Street Fighter Alpha, que al fin era un juego completamente nuevo en 1995, basado en esa escena flashback de la película de animación, aquella famosa y tan magnífica, ¿no? Sí, sí. Aquella película fue... Desde luego nos quitó el mal sabor de boca que dejó la imagen real de Van Damme, que aquello fue, madre mía. Tiene sus seguidores, la de Van Damme, ¿eh? Tiene sus fans. Ahora, a día de hoy, con la perspectiva que da el paso del tiempo, la ves con simpatía, ¿no? Claro. Como la ves casposa, la ves. Eso es lo que pasa. Sí. Nos va la Pero, marcha. pero en su momento uno iba al cine a verla Ah, pues tú fuiste al cine y un todo. bajón. Yo fui al cine a Ostras, ver, macho, tío. yo fui al cine a ver la Street Fighter de Van Damme y un bajón bastante importante, bastante importante.
El episodio 7 ya fue peor todavía, pero todavía. Oye, por cierto, no sé si lo tienes ahí previsto para que salga pues, en el PowerPoint, pero la versión del juego que se hizo, o sea, esa versión de la película que se hizo, en el juego me refiero, no está tan mal, ¿eh? Está Tiene su bastante bien. mérito. Está bastante bien. Además de aquel título hay incluso dos versiones. La recreativa es distinta de la versión para consola. Y a mí me gusta incluso más la recreativa que la versión de consola, fíjate tú. Y sí, está bastante bien jugablemente hablando y tiene personajes bastante curiosos, ¿eh? Hay vídeos en YouTube del making of del juego con los actores que son, bueno, de verdad, si no los habéis visto, echarle un ojo porque son tremendos. Yo no sé cómo a los actores les quedó ganas de volver a Ponerse los interpretar pijamas. los papeles porque vamos. Sí, sí, pero bueno, que vamos, que está muy bien trasladado todas las animaciones, las poses, un poco todo, y se juega bien. O sea que el juego no. Sí, el juego. Lo único bueno que Claro, tuvo la película es que saliese el juego. fue ese juego. Al menos tuvo algo bueno. Claro, alfa, decías. Pues con Alpha ya tuvimos eso, ¿no? Sobre todo, y ahí se aprovechaba bien el hardware, la CPS2 tenía esos gráficos estilo anime, vamos, que también le sentaba el título, ¿no? Populares ya en la época, ¿no? Tenemos ahí los pues Children of the Atom y ese tipo de cosas, ¿no? Muchísimo más colorido, unas animaciones mucho más trabajadas. Y eso, sobre todo la escena, esa flashback de la película de animación con esos Ryuken jovencitos. Jovencillos, con pelanas. Que, vamos, yo creo que fueron ellos dos y Chun-Li los únicos que rejuvenecieron, porque luego los demás personajes, veías por ejemplo a Dalsin en Street Fighter Alpha 2 y lo veía igual, o a Zangief. Así que rejuvenecer, no rejuvenecieron todo lo que tenían que haber hecho, pero les quedó bastante bien el título, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. A nivel visual, sobre todo, yo creo que está el cambio, pero a nivel jugable también. O sea, hay bastantes novedades a nivel jugable. Y, y luego el tema de que se pudo portar ya a consolas de 32 bits con versiones prácticamente iguales. O sea, que eso también es una cosa que hasta entonces quizás los anteriores juegos no los jugabas 1-1 prácticamente. Sí, sí. Ahí ya tenían potencia suficiente las máquinas. Claro. Bueno, excepto la primera PlayStation, ¿no? Que tenía ahí ese cuello de botella que era la memoria RAM. Claro, ahí tenías a Saturn con su slot de expansión Sí, fantástico. y iba sobrado, vamos. Claro, claro. Pero vamos, aún así les quedó acá con unas conversiones bastante dignas no solo del primero, sino de toda la trilogía en la primera PlayStation, que luego veía, como por ejemplo el X-Men versus Street Fighter y eso era un desastre. Pero esta sí les quedó bastante bien. O sea que luego también creo que por seguir aprovechando pues el parque de máquinas con CPS-1 que había por ahí, hubo una versión del primer alfa para recreativas en CPS-1, un poco mermada, ¿no? A nivel de sonido y demás, para que se pudiese aprovechar pues las máquinas de arcades un poco más antiguas, ¿no? Esa versión, tú fíjate que salió, digamos, para una consola, porque Capcom hizo, digamos que un experimento parecido al de SNK con Neo Geo. Cogió la CPS-1, la embutió en una carcasa. ¿La Changer esta o qué? La Challenger, y vamos, intentó venderla en el mercado doméstico. No le salió muy bien la jugada porque era demasiado cara, tenía el mismo problema que Neo Geo prácticamente. Y sí, para la Challenger sacaron una conversión de Street Fighter Alpha y eso, le notaba cosillas como el color y todo eso que llegaba justito, pero oye, que quedó bastante bien. Del 2 creo recordar que también había una versión para Super Nintendo que estaba muy bien. Eso fue bastante Meritorio, además increíble, ¿no? ¿no? El Super Nintendo, que sus últimos años fueron magníficos y esta conversión de Street Fighter Alpha 2 que tuvo era increíble. Veía un juego de CPS2, porque para Super Nintendo sacaron bastantes conversiones de CPS1 y veías que la máquina tiraba pero le costaba. Y ya para una placa más potente, sacarla en Super Nintendo y el juego como lo sacaron, porque no le faltaba nada. Era tal cual la recreativa, con las limitaciones de la consola obviamente, pero bastante bien. Y otra conversión sorprendente, ya no del segundo sino del tercero, fue la de Game Boy Advance. Bueno, eso es tremendo. No sé Brutal. si llegaste a jugarla tú No en su estos días. momento, lo que pasa es que luego con el tiempo lo acaba jugando todo y a mí me resulta a día de hoy todavía alucinante.
O sea, lo fiel que es el arcade, pese a ser una versión tan reducida, pero es brutal. O sea, a nivel de animaciones, evidentemente tiene limitaciones a nivel sonoro, estás hablando de un cartucho y tal, pero aún así está muy, muy bien, ¿eh? Gráficamente es increíble. Sí, a nivel sonoro, la música en escenario también tuvieron que recortar, pero es que eso en animaciones incluso estaba mejor que la versión de PS1, ¿eh? Sí, sí. Muy Que meritorio. iba recortada en ese tema por las limitaciones de... Pero oye, Game Boy Advance lo pudieron sacar sin problema. Y además con 3 luchadores más, ¿eh? Que no estaban ni en la recreativa ni en la versión de consola de ese título. Sí, yo nunca fui muy de la saga Alpha, o sea, le veo el mérito y me parece además genial que Capcom se decidiera a dar el salto. Lo que pasa es que yo creo que en esa época los jugadores seguramente esperaban que diesen el salto al tercer capítulo y todavía hay algo entre medias antes de que llegue el 3, del que hablaremos ahora, que es X. Pero yo seguramente todavía estaba jugando al 2, ahí enganchado en un bucle del que no podía Un salir, bucle infinito. y no le hice tanto caso. Pero vamos, me parece un juegazo los tres, sobre todo el 3. El 3 es increíble, súper chulo. Bueno, y luego tuvimos las conversiones de las que ya hemos Ujú. hablado. Street Fighter X. Esos títulos ya poligonales, porque digamos, por el año en el que salió el primer juego de esta serie, ya lo que se llevaba eran los polígonos. Ya juegos 2D era muy difícil verlos. Da igual lo feos que fuesen. O sea, veníamos de juegos preciosistas a tope, o sea, con una animación brutal, con no sé cuántos 1000 frames cada muñeco y demás, y llegamos a la época de los polígonos, donde todo tenía que ser poligonal, aunque fuese más feo que pegarle a un padre. O sea, Sí, sí, sí. Virtua Fighter es lo que es, pero es feísimo. No es una mierda, es grande. Pero no es lo que es a nivel de leyenda. A mí, yo soy además muy fan de los juegos de AM2. Pero bueno, tú no vas a contar. Bueno, a mí me parece Esto fíjate la imagen además que he seleccionado, que ahí sale Ryu horrorizándose, ¿no? De lógico. que se está poligonizando. O sea, y está el pobre que no se lo cree. Lógico que esté así. Chun-Li tiene una cara de estreñimiento que no puede, pero es lógico. Están asustados, están asustados. Y es que era eso, vamos, el hardware de la época en lo que a polígono se refiere, pues no daba para más. Y los títulos visualmente no lucían también. Pasa que este juego ya, evidentemente, no rula sobre ninguna CPS, ninguna placa de Capcom, pero está hecho a medias, ¿no? Capcom y otra compañía. Que decirte que no es un desarrollo exclusivo de Capcom para sus No, no, placas, es una cosa que ya va más allá, ¿no? Capcom estaba ocupada A otras cosas. estaba a otras cosas y el Le, desarrollo... le sigue pasando, ¿eh? Sí, pero Pero ellos están a otras cosas. ahora ya otra cosa, pero peor que la de antes. El desarrollo lo subcontrató a un tercero, a la compañía Arica, pero digamos que esa compañía la fundó uno de los directores del Street Fighter 2 original. O sea Ah, que bueno. Entonces, ahí se sabía a quién había que dejarle el encargo claro. para que la cosa saliera bien. Eso te iba a decir. De hecho, aunque hemos hecho el chiste de que a nivel gráfico, bueno, el paso a los polígonos, yo creo que fue un paso atrás. A nivel visual, me refiero. Solamente en el aspecto estético, el juego se juega muy bien y A nivel jugable, sobre todo la segunda parte. recibió críticas muy, muy buenas, tío. La segunda parte, yo para mí es uno de los mejores Street Fighter que hay, ¿eh? Es un tapado porque Sí, es prácticamente verdad, lo que nadie, tú nadie dices, habla de él, ¿eh? nadie habla de él, pero de la trilogía en general. Y vamos, yo lo tuve en su momento para PS1 y para mí uno de los mejores juegos de lucha que probé en su día, ¿eh? Sí, sí. Puede ser sorprendente, pero es así. O sea, realmente deja el espíritu de la saga en buen lugar. Había una versión definitiva, no sé si era en PS2, puede ser que sea, el X Plus Alpha este. No, Lo tiene todos los en apellidos PS2, ya. en PS2 sacaron el X3 en la primera jornada de lanzamiento de la consola y digamos que las prisas hicieron que el juego quedara bastante regular, ¿eh? Ah, irregular. No, no acertaron, tuvo muchas novedades, había muchas ideas muy buenas como el de poner un 2 contra 2 simultáneo y vamos, muchos aspectos más, pero luego el juego hacía agua por todos lados. Y ahí se quedó la trilogía X. Te haya quedado. Bueno, luego llegarían los juegos recientes que también tiran de las 3D de otra manera. Pero esto sí que
¿Qué quedó ahí? Más, Y venga. luego ya entramos en Hombre. Street Fighter 3. Esto ya son palabras Es mayores. otra cosa. Esto ya son palabras mayores. Sí, yo fíjate que después de haberlo esperado tanto tiempo, quizá porque ya no llegaría de forma masiva a las consolas y estamos ya en otros menesteres, es decir, la fiebre de PlayStation ya había ya alcanzado el mundo y los arcades empezaban poco a poco a perder peso. Sí, yo de hecho en Street Fighter 3 yo no llegué a ver ninguno de los títulos aquí en Córdoba. Yo vi el primero, solo. Los otros dos no los llegué a ver en arcades. El primero yo lo llegué a ver en uno recreativo de Málaga, pero ya te digo que aparte de eso, y también por los problemas que hubo con la placa esta que usó Capcom, la CPS3, que era una verdadera bestialidad a la hora de gestionar gráficos bidimensionales, pero digamos que la protección antipiratería que tenía esa placa, ahí Capcom ya se pasó de seguridad y digamos que era una placa bastante volátil. Era muy fácil que te encontrara con que se le iba la batería, la placa quedaba inservible y claro, el dueño de los salones recreativos digamos que no quedaba muy contento, ¿no? El boca a boca se iba transmitiendo y por eso no tuvo en un principio al menos la aceptación que habían tenido las entregas precedentes. Pero como juego en sí, desde luego es magnífico. Además aquí se llevó a cabo el salto generacional ¿no? Que Capcom quería hacer borrón y cuenta nueva de personajes hasta el Y punto, lo hizo, ¿eh? pero hasta el punto de no poner siquiera ni a Ryu ni a Ken, ¿eh? Al principio estaba vamos, que ni siquiera ellos dos. Lo que pasa es que, claro, los aficionados decían, vamos a ver, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a poner un Street Fighter sin Ryu y sin Ken? Entonces ya no es un Street Fighter. Y al final, al menos ahí dieron su brazo a torcer. Sí, pero todo el roster de personajes es, quitando a ellos, es nuevo. Además, creo que no es hasta, no sé si es el Second Impact, cuando entra ya Chun-Li en escena, ¿puede ser? ¿O es en Third Strike? En el tercero. En el tercero, o sea, que tardaron en dar su brazo a torcer para ir metiendo personajes de Sí, la de la saga. En el segundo metieron a Akuma y en el tercero a Chun-Li. Y de los personajes nuevos, desde luego había algunos bastante curiosos, ¿eh? Que luego se han podido ver en el 4 sobre todo. Y vamos, que en cuanto a diseño de personajes, yo creo que ahí Capcom todavía mantenía su fuerza. Sí, sí, hay personajes, lo que pasa es que no, quitando los que han llegado a entregas posteriores, hay muchos que se han perdido en la oscuridad del tiempo y que estaban muy bien, podían haber tranquilamente haber trascendido y no, se quedaron ahí. Luego, como vuelve a pasar lo mismo, no es una trilogía que se convirtiese mucho, porque al final hablamos de arcades, que es evidentemente donde está la miga de la historia, porque son juegos que son desarrollados para recreativa, no pasa como con los de ahora, que salen directamente en consola, pero no tuvieron tanto port y a lo mejor no se ha disfrutado tanto de los juegos. Es decir, Dreamcast tuvo una versión muy buena, además con posibilidades online ya entonces del juego y creo que también hay una versión que los recopila, pero ya a todo lo pasado, es decir, que ha pasado bastante tiempo en, no sé si es en Xbox, creo que recordar. Sí, pero yo creo que ese fue el error, sobre todo en los primeros años, que creo que solo salieron los juegos para Dreamcast. Los dos primeros en un pack, Sí, sí. y luego ya el tercero aparte. Y Dreamcast, mal que nos pese a los sagueros, fue una consola muy minoritaria y digamos que estos juegos no tuvieron, Claro. lo que a versiones domésticas se refiere, la fuerza de los anteriores hasta muchos años después. Es lo que digo, que seguramente, injustamente, el tercer capítulo es, dentro de lo que es la serie numerada de títulos, el menos aclamado y el menos reconocido por eso, porque no llegó a sistemas domésticos de forma masiva hasta mucho después. Contemporáneo, ya te digo, seguramente hablamos de Dreamcast, probablemente como único sistema que lo disfrutó más o menos cuando correspondía, ¿no? Sí, pero como juego en sí, sobre todo ya la tercera versión, que era la más pulida, está también considerado a día de hoy uno de los mejores Street Fighter de todos los tiempos y el más técnico también, ¿no? Sí, sí, es muy desafiante y bueno, yo creo que sigue habiendo una escena de gente que le sigue dando caña hoy en día con las versiones que permiten jugarlo online y demás, ¿no? A ese y al Super Street Fighter 2 Turbo también. Todavía hay gente ahí que sigue dándole. Sí. Con fuerza. Hombre, como debe ser. Y después de esto el problema es que, bueno, saltamos muchos años en el tiempo. Después de esto hubo un paréntesis bastante gordo
Capcom a partir de 2001 dijo que no quería hacer más juegos de lucha. Por entonces el género, sobre todo en la vertiente bidimensional, ya había perdido muchísima fuerza y Capcom estaba a otras cosas. Así que dentro de la compañía, salvo un tal Yoshinori Ono, ¿no?, que había trabajado también en algunos de estos títulos, era el único que quería que saliera un nuevo Street Fighter al mercado. Entre medias salió también eso llamado Capcom Fighting Jam, que no recordaremos aquí mucho porque tampoco... Así que fue en 2008 ya, fíjate si tuvieron que pasar años, cuando ya tuvimos el resurgir, ¿no?, con Street Fighter 4. ¿Y qué resurgir? Menudo resurgir, sí. Porque al final es una cuarta entrega, pero, hombre, es muy diferente, pero recupera lo que era el 2, lo que fue el 2. Y yo creo que las primeras partidas que nos echamos a este era volver a revivir aquello. O sea, esa inmediatez, era como si no hubiese pasado el tiempo, aunque es muy diferente, hay otras muchas opciones a nivel jugable. Pero yo creo que tenían muy claro que querían recuperar aquello. Y lo hicieron. Sí, sí, lo hicieron y además que ese era el pensamiento, ¿no? Recuperar la esencia de Street Fighter 2, aunque le metiera mucho más elementos, claro, porque estábamos en otra era, ya no era 1991, eso estaba claro, pero aún así... Por desgracia. también por desgracia, pero aún así digamos que el tronco jugable era Street Fighter 2 puro y duro. Y vamos, con este título también hubo bastante curiosidad, dio muchas vueltas en su desarrollo, incluso hubo un proyecto por ahí llamado Street Fighter 4 Flashback, que no llegó a llevarse a cabo, pero del que... ¿Con Delphin Software? No, ¿no? No. Ah, bueno. Delphin Tiene nada que Software, ver no. con el juego. Pero que pintaba bastante interesante. Sobre todo tenía mucha más carga monojugador, un modo historia muy interesante, que te repasaba hechos del pasado de la franquicia, mezclaba jugabilidad, parte con plataforma y todo esto, además de lo que era luego los modos versus de lucha uno contra uno en sí. Y vamos, pintaba bastante bien, pero al final se decidió hacer borrón y cuenta nueva. Y este proyecto se encargó, por cierto, a una compañía liderada por los directores del primer Street Fighter, sí, señor. Que ahí se cerró el círculo, digamos. Después de haber pasado por SNK también y haber hecho cositas majas por allí, Sí. ¿eh? Se ha llevado todo ese know-how a SNK y ayudarles a triunfar con sus sagas míticas. A esos hombres le debemos mucho. Les debemos mucho. Y acaban haciendo este 4, ¿no? Sí. Al principio chocaba, ¿no?, su aspecto poligonal, porque muchos queríamos gráficos en 2 dimensiones, en alta definición, como los de Super Street Fighter 2 Turbo, digamos, pero ya con porrón de animaciones y metiéndole ahí más cosillas. Pero Capcom ahí no se regó mucho con el motor gráfico y todo eso, y siguió la moda imperante de los polígonos, pero aún así salió un juego que, estéticamente hablando, a mí me resulta bastante jugoso, ¿no? Tiene una estética muy particular. Sí, y ahora se ha convertido también en emblema un poco de la franquicia moderna, de la moderna parte de la franquicia, con el 5, del que hablaremos ahora, supongo que para terminar todo lo que se puede dejar hablar, el 5. Pero me refiero sobre todo a esos guiños de la tinta, ¿no? Cuando haces ciertos movimientos, esa especie de cel shading que lo envuelve todo, pese a que está hecho con polígonos y que le ayuda a dar ese toque cartoon que entronca un poco con la tradición dibujada de la saga. O sea, yo a nivel estético no tengo nada que criticarle. O sea, me parece que al principio nos sorprendió, pero con el paso del tiempo lo reconocemos como Street Fighter. Y eso es lo que importa, ¿no? Fíjate que salieron también varias versiones. La captura ya de la última versión, Ultra Street Fighter 4, que creo que llegó a tener el título 44 personajes. Creo que el de la saga es el que más personajes tiene y quedó una plantilla bastante interesante. Lo que pasa es que volvió Capcom a sus andadas, de andar exprimiendo un título con 300 remozados. Es que no aprenden, ¿eh? Pero aún así, fíjate tú que yo prefiero lo que hicieron con Street Fighter 4 lo que han acabado haciendo con Street Fighter 5. Ya estamos criticando al 5. De eso hablaremos ahora, si no. Pero vamos, de todos estos personajes, yo destacaría a Gouken, que era, digamos, ese regreso soñado, ¿no? Ese personaje que estaba ahí entre bambalinas, que nunca acababa de
de salir ese luchador que vino del mito de Shenlong y al final lo tuvimos ahí jugable. Sí, señor. Y un juego además con el que ya Capcom se entrega directamente a no moda ya, a la realidad del juego competitivo y de... En fin, algo que venía de antes, es decir, no surge con Street Fighter 4, pero que encaja perfectamente, o Street Fighter 4 encaja perfectamente en esa filosofía de hoy, que es el juego competitivo, y que lo ha hecho, yo también creo, ser lo que es. O sea, no todo lo que hemos comentado es importante para los nostálgicos de la saga, pero seguramente mucha gente que se acercase a la franquicia con este título, gente joven, se ha acabado haciendo fan porque permite sobre todo esto, ¿no? O sea, hay una escena, como digo, a nivel competitivo brutal con torneos y es un poco, yo creo, lo que Capcom también buscaba, ¿no? Con el juego. Sí, eso fue todo un boom y además fue lo que al fin y al cabo hizo que resurgiera, ¿no? la lucha Claro. bidimensional. Más que el hecho del lanzamiento de Street Fighter 4 en sí, yo creo que fue el éxito que tuvo a la hora de la competición online, ¿no? Además, ahí Capcom se centró mucho en potenciarla en las sucesivas modificaciones que hizo del título y vamos, al final le quedó un producto muy completo y que además entró en el terreno de los deportes electrónicos pisando muy fuerte y a partir de ahí ya Capcom vio dónde estaba el dinerito. Este es el tema. Que ellos dijeron, qué bien ha funcionado esto, Ujú. para el siguiente que sea solo esto. ¿Eh? Sí, sí. El siguiente que lo tenemos. Que sea solo esto, ellos me imagino que añadirían a la frase, pero bien, y nosotros sabemos que es una mierda pinchar un palo. Hombre, la verdad que este título al principio se rumoreó. Hablo del online, ¿eh? Si juegas El online. offline, maravilloso, claro. Sí, también es magnífico. Este título al principio se rumoreó, eran unos rumores bastante extraños, ¿no? De que Capcom no tenía dinero para desarrollarlo, que tenía que desarrollarlo con un tercero que le patrocinara. Y claro, todo el mundo pensó bien en Sony o en Microsoft. Y al final fue Sony la que se quedó, digamos, con la que se llevó el pez al agua. Pero al principio todo pintaba muy bien. Todo pintaba muy bien, iban saliendo capturas, iban saliendo vídeos. Veíamos este nuevo apartado gráfico bestial, o sea, brutal. Esos escenarios interactivos, ¿verdad? Que tenía varios niveles en los que combatir. Y todo pintaba muy bien, todo pintaba muy bien. Hasta que llegó el momento de la verdad y se vio que ni mucho menos era oro todo lo que relucía. Sí, bueno, supongo que como está tan reciente tampoco hay mucho que hablar, pero sabemos que el lanzamiento del juego, yo no sé por qué exactamente, hemos hablado mucho de eso, de las presiones que había en lanzarlo en tiempo y demás, pero sobre todo a nivel de servidores y de la infraestructura que está detrás de todo esto para que funcione, quedó pues nada, en algo que no funcionaba. Y este es el gran problema, que una saga, una franquicia de la que hemos hablado durante todo este rato, que ha significado tanto y que pese a puntuales pues altibajos y momentos poco menos bollantes en éxito, siempre ha estado, ha rayado mucha altura, ¿no? Ha rayado muy bien. Este no tuvo el lanzamiento que merecía y es una lástima, digo, porque podría haber mantenido el nivel del 4 arriba y yo creo que ha hecho que la saga pase ahora por un momento de nuevo un poco de dudas y no sé primero, ¿qué piensa Capcom de lo que viene después de lo que ha pasado con este? No sé si tienes tu pistas por ahí y después, ¿qué piensa el jugador? O sea, me da que la comunidad está muy desencantada con la saga. Capcom es que se centró en el mundo de los deportes electrónicos y para ello el juego si triunfaba ahí, pues triunfaba. Y digamos que ya el hecho de lanzar el juego a medio ser, de no tener modo de juego offline, de ser el online un desastre, eso a ellos, pues digamos que no le importaba mucho. Porque el juego se empezó a ver en las competiciones Torneos y oficiales, demás, en los claro. torneos, creo que incluso ha batido récord y todo de audiencia. Y Capcom con eso está encantada. feliz. Está encantada y sigue lanzando nuevos luchadores, nuevos escenarios, monetizándolo, que eso también es otra cosa que duele bastante. Sí. Y lo hacen sobre todo por eso, porque
Para nosotros que nos gusta jugar, o bien sea tranquilito a un jugador contra la máquina o compitiendo online, pues para nosotros el juego no es bueno. Pero que a lo que le interesa es ya ese tipo de competición, ese tipo de torneos oficiales. Allí el juego funciona y sigue funcionando, así que digamos que para ellos le ha salido bien la jugada. Este es el problema y el mensaje que queda después de lo que estás comentando es que el futuro de la saga, para los que todavía creemos, podemos disfrutar del juego más allá de la escena competitiva, es oscuro, ¿no? Sí, sí, es bastante peculiar, ¿no? Capcom, su intención es la de seguir sacando contenido para Street Fighter V en los próximos años. Y más allá de eso, pues no sabemos lo que sucederá. Ahora tenemos el nuevo Marvel vs. Capcom, que no es un Street Fighter, digamos, de pura cepa, pero aún así, yo creo que ahí podremos ver por dónde van a ir los tiros. Si Capcom va a volver a, digamos, a centrar su atención en el usuario tradicional, o si ya se va a perder el norte con esto de los deportes electrónicos y a nosotros, digamos, que nos van a quedar las obras. Bueno, las obras y volver al pasado, ¿no? Siempre, porque Sí, todo lo eso que hemos ahí hablado siempre se puede volver. eso no nos saca nadie. Afortunadamente, Efectivamente. afortunadamente. Muy bien. Pues te voy a comprar el libro, tío. ¿Ah, sí? Te lo voy a comprar. Te lo agradezco, te lo agradezco. Pues nada, yo por Igual mí te lo estoy firmo y seguido. todo, ¿eh? Igual te lo Hombre, eso firmo. espero, que me lo firmes. Está bien. Pues nada, yo por mi parte estoy seguro. Además, Enrique, que es el que nos sigue ahora, está ya, yo creo, mirando el reloj. Está ya así. Pues muy bien, muy bien. Así que muy bien nada, repasado. si no hay ninguna pregunta ni nada, pues Sí, es terminamos verdad, aquí, es que que estamos efectivamente. ya. Si alguien quiere preguntar algo, ahí estaba pensado esto. Nos hemos pasado un poquito de la hora a la que tenías que empezar tú, pero os cedemos el micro este inalámbrico y aquí está este señor, que es una enciclopedia con patas, ya os lo digo yo. Hoy con 4, porque lleva las muletillas, el hombre está Sí, así. sí. ¿Alguna preguntilla? ¿Saldrá algún día? Yo, por lo que te he contado, yo lo veo muy difícil. Ahora Yoshinori Ono dice que va a haber sorpresa respecto a Street Fighter con motivo del 30 aniversario. Miedo me da. Y a ver qué sorpresa vamos a tener. Esa es la sorpresa, la sorpresa. No, la sorpresa puede ser que siga sin funcionar. De todas formas, yo creo que la fiebre inicial, cuando salió el juego y la gente se quejaba tantísimo que no había modo arcade, que fallaba tanto y tal, se hizo mucho esfuerzo desde Capcom por prometer cosas y por, ¿sabes?, por tranquilizar al personal diciendo que... Pero bueno, como ya más o menos tú ya lo has explicado, ha pasado el vendaval del lanzamiento y de los primeros meses del título, a Capcom ya le debe dar un poquito igual y yo lo del arcade no lo veo... Y además que las ventas se han estancado, se quedaron en 1.400.000 unidades. ¿Sabes dónde se vende muy bien? De segunda mano, de la Sí, gente sí. llevándolo a la tienda, a que se lo compren. Ahí se vende. Por eso te digo, se quedaron las ventas estancadas ahí, que 1.400.000 unidades para un Street Fighter es muy poco. Y yo creo que ya tampoco a Capcom no le merece la pena, digamos, sacar más contenido si ese contenido luego no lo va a poder exprimir dentro del terreno de los deportes electrónicos. Claro. ¿Alguna otra cosa? Efecto de bola del Pues desierto. terminamos aquí entonces. Pero el 4 tú te lo sigues poniendo hoy, es decir, después de haber jugado al 5, y el 4 sigue funcionando perfectamente. No digo funcionando, digo a nivel visual, es un juego que es agradecido de ver. Claro. Es decir, yo no estoy totalmente en contra del uso del polígono si se maquilla y ¿sabes? Quiero decir, lo que no puedes hacer evidentemente es un juego tridimensional completamente con una intención realista, porque Street Fighter no es eso, aunque este tampoco es eso precisamente. O sea, yo creo que Sí. a nivel gráfico sigue estando a la altura de la saga. O sea, a mí el 5 me parece que está muy bien. O sea, yo por ahí no... Sí que me gustaría que hubiese un nuevo juego 2D, pero me da la sensación de que Capcom no va a estar por la labor. Sería lo suyo. Eso sería lo Carlos, suyo, pero vamos. despierta, tío.
Soñando, hombre. Soñando. Pues nada, yo creo que muchas gracias por Ya podemos haber terminar estado por aquí. aquí. Muchas gracias. Te toca.